¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ese versículo, gloria a Dios. Como les digo, será hasta el 18 con el Señor, pero continuaremos más adelante. Como hemos venido viendo, ¿verdad? Y en las últimas lecciones hemos venido hablando, ¿verdad? Aquí prácticamente en este pasaje, en este capítulo número 14, a como empieza, ¿verdad? Pablo a hablar, ¿verdad? Recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aleluya. Prácticamente, como hemos venido viendo y lo habíamos visto en los otros capítulos, ¿verdad? Desde que empezó, Pablo su ministerio, y vimos, ¿verdad? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resucitación, ¿verdad? Leemos en el libro de Hechos, el propósito cumplido, ¿verdad? Aleluya. De la palabra siendo predicada, ¿verdad? La comisión que le dejó a los 12 discípulos, a los apóstoles, y vemos lo que emprende pues en el plan del Señor, sabiendo desde un principio el pueblo escogido, ¿verdad? Como lo hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siendo el pueblo de Israel, por el plan, ¿verdad?, de salvación que el Señor tenía ya establecido en mente para salvar a la humanidad, a todo aquel que quiera ser salvo. Y vemos entonces, al cumplirse ese plan, ¿verdad?, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al Él ser resucitado, ascender nuevamente al cielo, después deja la gran comisión que continuara, ¿verdad?, siendo su palabra predicada, y continúa siendo predicada, ¿verdad? No solamente estaba, como lo leímos en los previos capítulos de este libro de Romanos, Israel como el pueblo escogido, pero en el plan también estaba, aleluya, en el plan estaba también extender esa salvación, ¿verdad? Incluir, ¿verdad?, a los gentiles, ¿verdad?, a toda la humanidad. Por eso es que leemos Juan 3:16, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí vemos desde un principio, ¿verdad?, el plan de Dios, empezando con el pueblo de Israel, el pueblo escogido para llevar a cabo, ¿verdad?, a que se cumpliera la profecía mesiánica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el cual iba a venir, ¿verdad?, y ser otorgada el regalo de la salvación. Al igual que después, ¿verdad?, vemos, una vez ya ascendido, su victoria eso en la cruz, como, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento y en estas cartas que leemos, tanto, ¿verdad?, desde un principio, libro de Hechos, a las próximas libros que leemos en el Antiguo Testamento, como entonces se alcanza a las demás regiones, como lo había dicho él, ¿verdad?, ahí alrededor del pueblo de Israel, por medio del ministerio que le da a Pablo, y empieza, ¿verdad?, a hacer la palabra predicada, y vemos la maravilla, ¿verdad?, del Señor, aleluya, en cómo va trayendo y convenciendo, ¿verdad?, a tantas diferentes regiones, ¿verdad?, pueblos, seres humanos, ¿verdad?, diferentes nacionalidades, y alcanzándolo, como lo continuamos ver hoy en día, mientras la palabra, y lo hemos dicho, mientras la palabra del Señor continúe siendo predicada, aleluya, mientras el Señor siga preparando personas, capacitando, aleluya, y siga siendo su palabra predicada, está la oportunidad de ser
salvos, aleluya. Está la oportunidad de escuchar, está la oportunidad de recibir, aleluya, esa fe, aleluya, y creer en nuestro Señor Jesucristo para recibir ese regalo de la salvación que está para todos, como lo hemos leído en estos últimos estudios de Romanos. Pero entonces pasaba algo aquí, ¿verdad? Como lo hemos dicho y lo hemos venido viendo en los últimos capítulos, que al empezar, obvio, ¿verdad? Había ese siempre desacuerdo o diferencia, ¿verdad?, entre lo que era el pueblo judío, aunque ya habían recibido muchos a nuestro Señor Jesucristo y habían sido convertidos del judaísmo al cristianismo, así como lo fue Pablo, y de, ¿verdad?, los otros miembros, ¿verdad?, de la iglesia, que eran los gentiles, todo aquello, ¿verdad?, de las diferentes regiones, diferentes iglesias que iban siendo establecidas, tanto en Grecia, Tesalónica, ¿verdad?, en Gálatas, Corintios, entonces, diferente, ¿verdad? Y podemos ver ahí que habían con todas esas diferentes personas que componían la iglesia, ¿verdad? En lo que la iglesia iba creciendo, que el Señor, como lo dice en Hechos, capítulo número 2, él iba añadiendo, ¿verdad?, a su iglesia, a los que iban a ser salvos, como lo hace en el día de hoy. Entonces, obvio que iban a haber diferentes maneras de pensar, porque, ¿verdad?, habían diferentes culturas, habían diferentes costumbres, pero vemos, aleluya, que, y por eso se da entonces a que muchos, ¿verdad?, se daban a veces temas o discusiones, ¿verdad?, sobre ciertos temas que a lo mejor no estaban bien claros para algunos, o en la palabra que no lo encontraban, y entonces se daban, ¿verdad?, a esas discusiones. Y por eso entonces Pablo aquí, ¿verdad?, exhorta tanto a los judíos como a los gentiles a que, como dicen él en el primer versículo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Okay? Y es algo en lo que yo meditaba, ¿verdad? Así mismo como pasaba en ese tiempo en la iglesia primitiva, en la iglesia, ¿verdad?, que iba aumentando en número, aleluya, los salvos, en el tiempo de Pablo, de Pedro, también hoy en día pasa, porque, ¿verdad?, no todos venimos al Señor en una misma edad. No todos venimos al Señor, aleluya, en un mismo tiempo. Aleluya. En lo que uno se le predica la palabra verdad, tiene su día ya en los planes, en el pensamiento de Dios, en el cual el Señor, verdad, lo alcanza a uno, aleluya. Lo encuentra a uno, aleluya. Y esa palabra la escuchamos, verdad, y creemos en ella. Y es ahí donde emprendemos este caminar, aleluya, que es en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, creyéndole a Él, y empezamos a escudriñar la palabra. Y de igual manera entonces el Señor, ¿verdad?, en la iglesia, que ya sabemos no son estas cuatro paredes, no son las diferentes iglesias, ¿verdad?, edificios que hay alrededor del mundo, sino que somos nosotros, aleluya. Está compuesta de muchos, aleluya, igual que en ese tiempo, ¿verdad?, de muchos que hemos venido, algunos de Sudamérica, otros de Centroamérica, otros del Caribe, otros de Europa, y así, ¿verdad? Es un mixto, ¿verdad?, aleluya, de etnias que, ¿verdad?, llegamos y empezamos una comunidad cristiana donde nosotros empezamos a compartir los unos a los otros, tratar de caminar en este camino, aleluya, juntos. Y van a ver, como lo dice aquí, ¿verdad?, por este mismo motivo de nuestra cultura, donde vengamos, de nuestro lenguaje, ¿verdad?, de donde vengamos, aleluya, van a haber diferentes opiniones, van a haber diferentes maneras de pensar. Pero, ¿verdad?, poderoso el Señor también, que Él mismo, cuando nosotros le permitimos, aleluya, así como veíamos en Romanos capítulo número 12, Él mismo va, ¿verdad?, renovando, aleluya, nuestro pensamiento, aleluya,
para que todos en un momento dado, ¿verdad?, estemos unánimes en un mismo pensar, en un mismo sentir, como hubo, ¿verdad?, al principio también en el capítulo 1 de Hechos que leemos, cuando descendió el Espíritu Santo y cada uno, ¿verdad?, recibió el Espíritu Santo, aleluya, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Señor es el que se encarga en eso. Pero por el momento, ¿verdad?, en lo que cada quien va recibiendo o siendo dado ese conocimiento, va siendo dado, ¿verdad?, ese crecimiento en el Señor, aleluya, uno tiene que aprender, como dice aquí, tenemos la responsabilidad, aleluya, de tener esa consideración por los demás, de no ser inmediatamente pronto a juzgar al otro, aleluya, sino, ¿verdad?, de tener ese discernimiento, sobre todo, creo yo, pedirle al Señor ese discernimiento, pedirle al Señor esa sabiduría y entonces, aleluya, ayudarnos el uno al otro, porque todos, aleluya, de lo que estamos en la iglesia y verdaderamente, si verdaderamente, aleluya, queremos, ¿verdad?, crecer, si primeramente, como decimos, amamos al Señor, aleluya, si primeramente amamos al Señor, ¿verdad?, entonces vamos a tener ese interés, vamos a tener ese deseo de buscarlo cada día. Y una de las maneras que lo hacemos es viniendo, congregándonos, aleluya, para continuar escuchando la palabra de Dios, para escudriñar la palabra del Señor. Por eso es lo importante y lo seguimos, ¿verdad?, recordando y repitiendo y estimulándolo, que escudriñemos la palabra de Dios, que continuemos escuchando la palabra de Dios. Y el Señor mismo ha venido diciendo eso, ¿verdad? Porque estamos viviendo en tiempos donde vemos. Cuando meditaba en esta clase, me ponía a pensar, ¿verdad?, de cómo está el mundo allá afuera. Y si muchos de ustedes, que también al igual que yo y muchos de nosotros vemos las noticias, ¿verdad? Ahora a veces ni deseo de ver las noticias, como decía nuestra hermana Alison el viernes, porque es solo puras malas noticias. El mundo como está de violento, con ese odio, matanzas, aleluya. Y entonces uno ve todo eso y ve, especialmente en los últimos años, cómo hay que ya ni el respeto hacia el otro, ¿verdad? De cómo el otro, el punto de vista del otro, o cómo el otro piensa, lo que piensa, o su opinión en diferentes puntos, diferentes temas, ¿verdad? Ya no hay tolerancia ninguna, no hay consideración ninguna. Si ya tu manera de pensar es diferente a la mía, entonces ya muchos hasta ya han ido al extremo de que te veo como un enemigo, porque no piensas de la misma manera que yo pienso, tu opinión no es la misma que la mía y eres, como estás de ese lado, entonces te veo como un enemigo. Es así como está ya el mundo afuera, así, con esa hostilidad de que muchos incluso se callan en no hablar, ¿verdad? En ese temor de no hablar, de no poder expresarse a lo mejor su pensamiento, su opinión, porque no quieren ser entonces marcados como que, este es uno que está en contra de lo que yo pienso, de lo que yo creo y me va a hacer daño. Así tan mal está. No hay ninguna tolerancia. Y es triste, porque entonces eso es lo que está llevando a mucha violencia, a mucha falta de respeto, incluso de jovencitos de 13, 14 años, que ya no tienen ningún respeto hacia un anciano que ven caminando en la calle, que no conocen. Y entonces lo que tienen en sí es hacerle el mal, hacerle violencia. Entonces, es así como está el mundo allá afuera. Pero dentro de la iglesia, por eso el Señor a nosotros nos ha mandado y nos ha venido hablando a hacer esa luz que brille. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado que eso no entre en nuestra iglesia, aleluya. Esa falta de tolerancia, de tolerar o soportar al otro, porque la palabra nos manda más bien
exacto, a soportarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. Sabemos muy bien que no todos aquí vamos a pensar igual, aleluya. Sabemos muy bien que no todos venimos del mismo país. Pero en esas diferencias, en ese, que tengamos, el Señor, si no ha recibido así a nosotros, en la condición que nosotros cada uno sabemos, Él nos recibió, entonces nosotros debemos también recibir al que viene, aleluya. Y entonces empezar más bien ayudarle que pueda ir creciendo en esa fe, ser de bendición y no de tropiezo. Porque acuérdese que porque el Señor le daba fuerte a los fariseos, a los saduceos, porque en vez de exacto a los que venían al templo, a los que venían y trataban de acercarse, de entrar al templo, a escuchar palabra de Dios, le ponían más bien más obstáculos y más cosas para que entonces ellos se sentían que no podían cumplir. Pero por eso el Señor Jesucristo, aleluya, y Dios Padre, aleluya, vino a romper con eso. Y es lo que nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser esa luz que brille, tenemos que cumplir, aleluya, con su palabra y pedirle a Él que Él sea el que dé esa sabiduría, ese discernimiento, porque, como dice entonces en el libro de Juan, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Porque si nosotros nos ponemos al igual que el mundo, a estar en contienda, a estar en pleitos, no porque yo pienso así, no porque yo creo en esto, no. Vamos entonces camino a ser igual como allá afuera. Y entonces damos lugar al enemigo a empezar, ¿verdad?, a crear divisiones. Si permitimos, ¿verdad?, no discutir como se hablaba el domingo pasado, con sabiduría. Aleluya, en que todos por lo menos tengamos ese sentir, ese deseo de escudriñar la verdad. De verdad, que sea el Espíritu Santo que nos guíe hacia la verdad. Hay muchos temas, ¿verdad?, controversiales, como se dicen. El domingo pasado se tocó uno, aleluya. Y hay muchos temas en donde, como dijo el hermano Galo el domingo pasado, cada quien tiene su manera, ¿verdad?, de pensar, de acuerdo a la información que ha leído, de acuerdo a la información como usted, ¿verdad?, ha escudriñado. Yo soy una, como le digo, a mí me gusta leer, a mí me gusta informarme bien sobre los temas. Si no sé, una experta en un tema y me hacen una pregunta, prefiero decirle a la persona, mira, no sé mucho sobre ese tema, pero dame chance. Voy a hacer mi escudriño, mi research, y entonces voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría, me dé conocimiento por medio de su palabra, y te hablamos después. Y me ha pasado muchas veces en la clase de los jóvenes. Ellos son muy inquietados con muchos temas porque, obvio, ¿verdad?, el tiempo que ellos están viviendo no son tiempos difíciles. Y como le decía en una de las clases, ¿verdad?, de las lecciones, en la previa que creo que di, hay muchas, ¿verdad?, doctrinas de hombre hoy en día. Entonces, somos atacados diariamente con información, aleluya, que podría ser que, sí, ¿verdad?, pero hay que, como ahora mismo leí al hermano Rodimiro, y gloria a Dios porque Él siempre nos lleva a su palabra, aleluya, en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, y algo que yo he aprendido también, porque la última vez que estuvo un hermano Ebenezer dando su clase, también se tocó ese versículo, examinarlo todo, retener lo bueno, aleluya. Y ahí es donde tenemos que tener ese discernimiento que debemos de estar pidiendo, y más en estos tiempos, porque como estamos viendo, son tiempos donde las señales se están cumpliendo, hermanos. Por eso el Espíritu Santo no ha venido hablando y no ha venido diciendo, el que tiene oído para oír, oiga, oiga. Y mientras ahorita se está dando el tiempo, escudriñemos palabra de Dios. Es otra cosa que Él no ha venido repitiendo, ¿verdad? Escudriñemos palabra de Dios. Tengamos ese conocimiento, y es como decía nuestra hermana Yajaira también, aleluya,
Solo con su Santo Espíritu y conociendo la palabra de Dios es como evitaremos con la ayuda del Señor, aleluya, no ser engañados. Porque muchos están siendo engañados, arrastrados por mentiras del enemigo, utilizando a hombres, ¿verdad?, que dicen tener temor de Dios, pero como lo dice en la carta de Timoteo, Pablo, ¿verdad?, en el capítulo número 3, hombres que más bien no, están yendo tras sus propios deseos, su propia concupiscencia, su propio, ¿verdad?, pensamientos. Y eso es los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Pero, ¿verdad?, este pasaje entonces nos enseña y vamos a ir entrando al tema. Para los que han ido entrando, es consideración por los débiles espirituales. Estamos en Romanos capítulo número 14. Okay, Romans chapter 14 for the youth. You know, we're going to be talking about, you know, this theme about those that are weak in the faith, you know, and having consideration for them. Okay. Vamos a ir a Marcos capítulo número 2, 15 al 17, como le venía diciendo. El Señor no hace excepción de personas, aleluya. Desde un principio, Él lo ha establecido, lo leemos, como le dije en el versículo Juan 3:16. Está la salvación para todo el mundo, para todo aquel que cree y que le quiere recibir. Y le quiere dar, aleluya, ese lugar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, para que Él, verdad, vaya haciendo, que nos guíe toda la verdad y nos dé ese crecimiento. Marcos capítulo número 2, versículo 15 al 17. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue, aleluya, señalado, ¿verdad?, de igual. Estaba en esta casa, aquí habla, en el subtítulo dice el llamamiento de Leví, y él era un publicano, porque el 14 dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces después estaban en la casa de él, en la mesa con él, y fue ahí entonces donde los escribas y los fariseos, viéndole, hicieron el comentario, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este? Que se dice, ¿verdad?, que anda ahí alborotando a las multitudes, que anda haciendo milagros, que predica sobre el reino de Dios, y está ahí sentado en casa, ¿verdad?, con publicanos y pecadores, ¿verdad? Pero como el Señor todo, ¿verdad?, lo sabe el pensamiento del hombre, lo conoce, sabe el corazón del hombre, aleluya. Sabía muy bien, y él ahí le dice a sus discípulos, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es ahí, ¿verdad? Todos los que venimos, antes de venir al Señor Jesucristo, antes de aceptarlo, todos estamos en esa condición de pecador. Todos. Pero es ahí donde hemos visto su misericordia, su bondad, que a pesar de estar en esa condición, su amor, su interés por cada uno de nosotros, aleluya, para sacarnos de esa condición y, aleluya, ser Él, aleluya, el que viene, ¿verdad?, a sanar, como decía la prédica de nuestro hermano Carlos, ¿verdad?, sanar nuestras enfermedades, esas enfermedades que han sido producidas por el pecado, aleluya, en que hemos estado. Y Él viene y nos sana, nos limpia, aleluya, nuestro pecado, y nos da esa nueva vida que solamente en Él podemos tener, solamente en Cristo. Y ahí donde vemos, aleluya,
no viene buscando a un ser humano perfecto, porque la realidad es que ningún ser humano es perfecto, ninguno. No hay un cristiano perfecto también. Y eso es lo que tenemos que entender, aleluya. Cada quien, ¿verdad? Lo que hemos estado aquí, de lo que hemos decidido, ¿verdad? Recibir a nuestro Señor Jesucristo, emprender en este caminar con Él. Estamos, aleluya, aquí porque reconocemos que estamos necesitados, sí, de un médico. Estamos necesitados, sí, de un Salvador, aleluya. Estamos necesitados de alguien que nos ayude a salir de esos pecados, aleluya, que nos mantiene atados. Pero, y gracias a Dios, aleluya, que lo hemos encontrado en Él. Porque Él ha tenido esa misericordia, ese amor para con nosotros, esa bondad, aleluya, de venir a encontrarnos. Entonces, la iglesia, aleluya, va a ser compuesta, aleluya, de muchos enfermos, aleluya, de muchos, aleluya, que sí, están tratando de ser liberados, aleluya, de un pecado, aleluya, que todavía el enemigo lo tienta o, verdad, los ataca. Pero es ahí donde cada quien, dependiendo en la fe que tiene, es el avance en que va a tener en su vida espiritual, en el avance que va a tener en este caminar. Porque, como le dije al principio, no todos venimos al mismo tiempo. Cada quien de nosotros tenemos nuestra historia, sabemos, aleluya, cuándo fue que el Señor vino a nuestra vida, cuándo fue que el Señor nos otorgó, ¿verdad?, ese regalo de la salvación que nos libró, aleluya. Y sabemos muy bien cómo estamos delante de Él, aleluya, caminando. Pero interesante, aleluya, que cuando todos venimos, en sí lo que tenemos común es que somos delante de los ojos de Él, aleluya, como niños. Como niños, ¿ok? Niños espiritualmente, ¿verdad? Porque no tenemos el conocimiento total. No tenemos esa sabiduría. Empezamos, aleluya, a pasos pequeños, ¿verdad? Hay algunos que se les ha otorgado inmediatamente y es un don que el Señor le da, ¿verdad? Porque hay un propósito, hay un plan de Él y avanzan más rápido que otros. Y ahí entonces donde vemos la diferencia de los que son débiles en la fe y otros que son fuertes. Porque es el nivel de madurez en lo que uno va alcanzando, en lo que va caminando, en lo que uno va escuchando, ¿verdad? Y me recordaba